Entonces, joven cumpleañero, ¿nos hace un resumen de...? Sí, papá. Ya, señores, entonces, estábamos revisando tejido muscular, habíamos revisado el músculo esquelético, vimos las características histológicas del músculo esquelético, como estructura, como fibra, luego revisamos algunas características moleculares de los elementos contráctiles, los miofilamentos, revisamos el concepto de miofibrilla, y luego revisamos muy por encimita la teoría de la contracción muscular, ¿ya? Lo que tenemos que revisar ahora son los otros dos tipos de células musculares que existen, que es la célula muscular estriada cardíaca y la célula muscular lisa. Vamos a iniciar por la célula muscular lisa. Las células del músculo liso, como su nombre lo sugiere, no presentan bandas transversales, vale decir, son lisas. Uno las observa, el citoplasma es liso, homogéneamente teñido. La célula posee un único núcleo de localización central. La esquelética tenía muchos núcleos y eran de localización periférica. Acá no, es de localización central. Las fibras o células musculares lisas son largas, ahusadas, presentan extremos afilados. No es un cilindro, es un huso. Un huso es como una jabalina, ¿ya? Un huso es una estructura así. Eso es un huso, ¿ya? Una jabalina. Y el núcleo de estas células se localiza acá en el centro. Y el núcleo es ovoideo, un poquito aplanado, con grumos de heterocromatina, ¿ya? En el centro de la célula. Y el citoplasma, homogéneamente eosinófilo. ¿Por qué es homogéneamente eosinófilo? Porque tiene que tener elementos contráctiles, igual que la otra. Lo que pasa es que la densidad por unidad de superficie de elementos contráctiles no es tan alta como en el caso de la célula muscular esquelética o célula muscular cardíaca. Y lo otro, no están ordenados. En la célula muscular esquelética, todos los elementos contráctiles estaban ordenados así, y este orden era el que daba la expresión transversal. Acá no. Acá los elementos de contracción están dispuestos más o menos, formando una suerte de enrejado con ese aspecto. Aquí lo simplifiqué bastante, pero es más o menos así, los elementos contráctiles, ¿ya? Entonces, la densidad por unidad de superficie es menor y no están apilados uno sobre otro, no están formando una estructura compacta densa, sino que están formando una suerte de retículo dentro de la célula. Por lo tanto, cuando esta célula se contrae, esta célula no es una contracción, un cambio de longitud de la célula completa cambia de tamaño. Esta célula cuando se contrae es como si se arrugara, como si se comprimiera de todos los lados y se arruga hasta más chiquitita. Y de hecho, cuando se contraen estas células, y ustedes lo van a ver en el paso práctico, el núcleo adquiere una forma así como de espiral, porque también se contrae el núcleo. Y la célula queda así, más chiquitita. ¿Ya? Entonces, así se contrae. El tamaño de estas células. Las más grandes están en el útero grávido, de 10 a 500 micras. 10 de diámetro por 500 micras de largo, es decir, medio milímetro de largo. Chicas. Las más pequeñas se encuentran en las arteriolas y miden 2 por 15 micras de longitud. Las arteriolas son vasos sanguíneos que regulan la presión en la entrada de los sistemas vasculares de tipo capilar. Acá está el cartoon de cómo sería esta célula. ¿Se fijan?
Tiene la zona media más gordita, diámetro mayor, y hacia ambos bordes o polos adelgaza y termina de una forma bastante afilada. Este es un plano de corte longitudinal y este es un plano de corte transversal. Si se fijan acá, estos son los núcleos de mis células musculares lisas. Estos son los núcleos. Y hacia acá se proyecta el citoplasma. Lamentablemente, como esta microscopía no tiene resolución de la membrana, nosotros no podemos ver la membrana. Y aquí hay otras células que por distribución no podemos ver sus núcleos. Estas células se distribuyen así. Entonces, si yo corto, no voy a ver el núcleo de todas, porque el núcleo de esta está a esta altura, el núcleo de esta otra se van superponiendo, van calzando. La parte gordita, parte media, se van acoplando. ¿Ya? Ese es el corte longitudinal. Esos son sus núcleos. En estos son cortes transversales. Y con esto, en el corte transversal, comprobamos que efectivamente se van solapando así. Las dos partes flaquitas, parte gordita, parte gordita. ¿Por qué? Porque se fijan solo en las zonas en donde hay mayor diámetro de las células se observa el núcleo de localización perfectamente central. En cambio, acá, en donde hay otros cortes transversales de otras células, pero el corte transversal es más delgadito, quiere decir que estamos cortando a ese nivel, no se observa el núcleo. Entonces, el núcleo alargado o ovoide aplanado con grumos de heterocromatina, localización central. ¿Cómo lo comprobamos? Porque solo en los cortes de mayor diámetro aparece el núcleo. En los cortes de menor diámetro, que corresponden a esas zonas de ahí, no aparece el núcleo. Plano longitudinal, plano transversal, músculo liso. Bien. El músculo liso está en distintos órganos, no forma músculos nobles. Es decir, no hay un bíceps de músculo liso, no. Está formando parte de la pared de órganos. Y forma parte de la pared de distintos órganos. Por ejemplo, puede estar en el iris del ojo, en el conducto deferente, en los vasos sanguíneos, puede estar en el útero, puede estar en la vesícula biliar, etc. Formando parte en el estómago, en las vísceras. El estómago, los intestinos tienen músculo liso. El músculo liso tiene distintas características histológicas dependiendo del órgano en donde se encuentre. Y las características histológicas nos van a hacer clasificarlo en dos subtipos. Y vamos a tener un músculo liso de tipo multiunitario que está constituido por fibras unitarias que funcionan con independencia entre sí. Aquí se parece un poquito al músculo esquelético, ¿se acuerdan? Que las fibras funcionaban con independencia entre sí. Generalmente están inervados por una única terminación nerviosa. La contracción es rápida y es seguida por relajación completa. Una contracción rápida y se relaja luego completamente. Sus fibras nunca muestran contracción espontánea. Es decir, estas fibras no responden a estímulos de estiramiento. Las del estómago sí. Las del estómago, por ejemplo, cuando uno come, el estómago se distiende y esa distensión, ese estiramiento de las fibras musculares del estómago hace que empiecen a contraerse involuntariamente. No hay ninguna más señal que el estiramiento. En cambio, las multiunitarias no lo hacen. Y las multiunitarias se localizan en el iris del ojo. O sea, es importante que el iris del ojo no se contraiga espontáneamente, porque si no nos gustaría entrar más o menos luz así a tu gusto. ¿Ya? El conducto deferente y los vasos sanguíneos de mayor calibre. Es importantísimo aquí en los vasos sanguíneos de mayor calibre que si aumenta un poco la presión, el vaso no empiece a contraerse de forma arrítmica. El vaso tiene que contraerse de forma muy controlada. ¿Ya? Por lo tanto, es importante eso. Además, estas fibras están bastante inervadas y la inervación llega muy próximo a la fibra muscular. Por lo tanto, el control de la contracción de este músculo liso es mucho mejor que la contracción del otro músculo liso. ¿Ya? Entonces, obviamente, en los vasos de mayor calibre tiene que estar este tipo de vaso, no puede estar el otro. Aquí está. Este es un corte de músculo liso multiunitario. Esto es conducto deferente.
No es que yo me sepa todas las cosas de histología, pero como yo preparé esta clase, yo sé que estas cosas es de conductos de aire. Ahí están las células musculares lisas, son chiquititas, y eso que se ve verde aquí, ¿ya? Eso que se ve ahí, todo esto es tejido conectivo. Esas son nuestras células. Esa es nuestra célula cortada transversalmente, y esa de ahí, eso de ahí, esas son nuestras células cortadas longitudinalmente. Entonces, vamos a dibujar este músculo aquí. Vamos a tener nuestro músculo multiunitario y vamos a tener una célula, dos células, tres células. Una célula, dos células, tres células. Y tienen su núcleo central. La inervación llega aquí, radifica, y hace eso. Se fijan, cada célula está inervada. Pero ojo, aquí no hay placa motora. La terminal nerviosa forma una especie de varicosidades, son como unas pequeñas vesículas que forman en la proximidad de la célula, no sobre la célula, en la proximidad. Y aquí, todo este espacio está con tejido conectivo. ¿Ya? Están bastante separadas mis células. Bien, veamos el visceral o unitario. Visceral ya me sugiere que están las tripas, las vísceras. Está compuesto por densos haces o capas de células musculares unidas por nexos. Vale decir, aquí vamos a borrar nuestra célula contraída, relajada, y vamos a dibujar acá nuestras células. Entonces aquí ese es el enfoque. Y aquí tejido conectivo hay un poco, pero está aquí. Ahí está, por fuera. ¿Y qué pasa con la terminal nerviosa? La terminal nerviosa llega aquí. Y hace contacto con la proximidad del tejido conectivo. No se aproxima tanto a las células, se aproxima más al tejido conectivo en la proximidad de las células. Y libera aquí el transmisor, el neurotransmisor. Entonces, ¿se fijan? Acá la inervación es mucho más inespecífica. El control nervioso de este tejido muscular es mucho más inespecífico que en este caso. En ninguno de los casos la terminal nerviosa hace contacto con la célula muscular. Pero aquí hay un poco más de intimidad. Al menos se conocen los dos, se ven a la cara. Acá, a través de una ventana, la saludas. ¿Ya? Visceral, multiunitario. Se caracteriza por presentar contracción espontánea, lo que habíamos mencionado. En el caso de las vísceras, si uno come algo, empieza a moverse el estómago y luego los intestinos, etc. La velocidad de contracción es baja y se mantiene en una contracción constante y prolongada. Cuando los intestinos empiezan a contraerse, se mueven, uno siente que se mueven y se quedan ahí. Y a veces suena cuando uno tiene mucha hambre, tiene mucho líquido, suenan. Y genérico, me suenan las tripas. Es su músculo visceral unitario que está trabajando por usted. Las fibras presentan contracción espontánea como respuesta al estiramiento. Está presente en la mayor parte de los órganos, tubos digestivos, vías biliares, vías urinarias y el útero. Esas son las distribuciones. Y aquí está la foto. ¿Se fijan? Este es intestino delgado. Este es un corte transversal de músculo liso
visceral o unitario, y este es el corte transversal de músculo liso multiunitario. ¿Se fijan? Esa es la célula y esto es tejido conectivo. Aquí está la otra célula. Todo es tejido conectivo. Aquí, lo azul es tejido conectivo. Ahí hay un poco. Aquí no hay nada de tejido conectivo. ¿No? Esa es la diferencia. Visceral, multiunitario. Bien, vamos a analizar ahora la ultraestructura de estas células. ¿Cómo son estas células por dentro? Porque se contraen, por lo tanto, tienen que tener elementos contráctiles. Y efectivamente, en el caso de estas células existen una zona de sarcoplasma libre de filamentos que son los polos nucleares. Ese es el núcleo y estos son los polos del núcleo. En los polos del núcleo no hay muchos filamentos y ahí hay muchas organelas. Generalmente hay organelas, hay glucógeno, etc. Eso de ahí, esos granulitos de ahí son glucógeno. Tienen glucógeno en esta célula. El retículo endoplasmático liso forma elementos tubulares que se llaman retículos sarcoplasmáticos, pero no tiene el mismo rol funcional que en el músculo esquelético. ¿No? De hecho, se discute bastante sobre el rol funcional del músculo liso, del retículo sarcoplasmático en el músculo liso. En el plasmalema existen numerosas caveolas tipo vesículas de pinocitosis. ¿No? ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que estas células captan desde el extracelular y generalmente esas caveolas suelen contener calcio. ¿Ya? Las células establecen contacto mediante nexos. Todas las células de músculo liso, del tipo que sea, tienen contacto mediante nexos. Lo que pasa es que en el caso del visceral hay mucho más contacto, mucho más nexos. Y luego tenemos que, en el caso de los filamentos intermedios, presentan desmina y limentina en el unitario y solo desmina en el multiunitario. Este es el núcleo, esa es la membrana, esta es la otra membrana y aquí está el polo. ¿Se fijan esto de aquí? Ese rayado de ahí son los filamentos contráctiles. Este rayado de ahí son los elementos contráctiles. Pero destaca aquí una cosa bien interesante. ¿Se fijan eso de ahí? Eso es electrón denso. Electrón denso. Hay zonas más electrón densas en el citoplasma de la célula y en la membrana de la célula. Vamos a borrar nuestra célula y vamos a dibujar aquí una célula gigante. Vamos a tener acá la membrana de nuestra célula. Y aquí vamos a dibujar nuestro núcleo, este bordecito nomás del núcleo. Y aquí vamos a dibujar el polo nuclear. Y aquí están nuestros filamentos. Y resulta que acá están nuestros filamentos, así, formando redes, distintas redes. Y hay zonas de electrón densas aquí, ahí. Hay zonas de electrón densas que están unidas a la placa, a la membrana de la célula, y hay zonas de electrón densas en el citoplasma de la célula. Si no me creen, veámoslo acá. Este es un corte transversal. Esta zona aquí se cortó transversalmente. Vemos, ahí está la membrana de la célula y ahí están. Estas son condensaciones electrón densas que están en la membrana de la célula, se llaman placas de inserción. Luego, acá tenemos filamentos gruesos y filamentos delgados. Y acá hay condensaciones electrón densas en el citoplasma. ¿Ya? Estas son condensaciones electrón densas del citoplasma de la célula. ¿Qué sucede? Sucede que estos dos elementos están formando parte del sistema de sujeción de los filamentos contráctiles de estas células. Otro detalle interesante, se fijan, ese es el filamento de miosina y esos son los filamentos de actina. En el otro caso había una miosina y 6 actinas. Aquí hay muchas actinas, son como 20 y tantas actinas. Entonces hay una enorme diferencia. ¿Y cómo se da esto? Esto se da, y vamos a dibujar en rojo los filamentos de actina. Los filamentos de actina hacen eso. ¿Y dónde está el filamento de miosina? El filamento de miosina está aquí al medio. Vamos a dibujar el filamento de miosina con azul. El filamento de miosina está aquí al medio. Entonces, cuando los filamentos de miosina traccionan los filamentos de actina, se recoge toda la célula. Y esto obviamente se repite en otras direcciones. Yo lo estoy dibujando acá simple. Pero eso es. Estas son las placas de inserción y estas son las condensaciones de electrón densas del citoplasma. Las condensaciones de electrón densas del citoplasma son puentes de dos filamentos de actina.
Por lo tanto, sería el equivalente a una línea Z. Y este sería el equivalente a una línea Z modificada, porque está anclando el filamento de actina a la membrana de la célula. ¿Ya? Y este, aquí, si nosotros queremos tratar de homologar esto a la sarcómera, esta sería nuestra banda A. Banda A. Banda A. Línea Z. Pero, ojo, solo estamos homologando. Yo no he dicho que aquí exista sarcómera. No existe, de hecho no está. No está descrito, no se describe. Se describe así, como un arreglo distinto. Ahora, ¿qué particular tiene este arreglo? Veámoslo acá. Veamos este arreglo. Yo tengo acá una placa, tengo acá otra placa, tengo acá mi filamento de actina, tengo mi filamento de actina, y tengo mi otro filamento de actina. Y aquí al medio pongo el filamento de miosina. ¿Cuál es la gracia? Estos filamentos de miosina son distintos de los otros filamentos de miosina. Este filamento de miosina tiene elementos que traccionan en toda su longitud. Y los elementos están distribuidos hacia un lado y hacia el otro. No son redondos como en el otro caso, sino que tienen distinta distribución. En este costado, estos filamentos traccionan en ese sentido, y en este otro costado, los filamentos traccionan en el otro sentido. Y como están a toda la longitud del filamento de miosina, la tracción es mucho mayor. Estas células se contraen mucho más que las células musculares esqueléticas estriadas. Porque aquí no hay una zona media límite, no hay límite. Se tracciona completo hasta que se acabando la posibilidad de traccionar. Porque este filamento de miosina es distinto al otro filamento de miosina. Entonces esta contracción es casi total. La célula, por eso que la célula se arruga completa, porque tiene una distribución bastante random. Entonces se tracciona de todos los lados y se arruga completa. ¿Ya? Y aquí está con mayor aumento. ¿Se fijan? Mayor aumento, aquí están. ¿Se fijan? Ahí están nuestras placas. Esa es la placa de inserción y aquí está el filamento. Aquí estaría, esta es nuestra placa densa, placa de inserción. Aquí hay un filamento de actina, aquí hay otro filamento de actina y al medio debería haber un filamento de miosina. ¿Ya? Y aquí está. Esa es nuestra célula, ahí está contraída nuestra célula, ¿eh? Ahí está esquematizado nuestro núcleo. Y eso sería, esta es nuestra condensación citoplasmática y esta es la placa de inserción. Ahí está la membrana, filamento de actina y al medio hay un filamento de miosina. ¿Qué hay en la condensación? Actinina alfa. La actinina alfa también está presente en la línea Z. Por eso que yo le decía que este es como un símil de la línea Z, sería un equivalente de la línea Z. ¿Ya? Puente entre dos filamentos de actina, para allá al otro filamento de actina. Actinina alfa. ¿Y qué hay acá? Hay talina y vinculina. ¿Se acuerdan de la vinculina? La vinculina creo que andaba en la microvellosidad, es cierto, también unida a filamentos de actina. Ahí está. Anclando el filamento a la membrana. ¿Para qué? Para que si este filamento es traccionado hacia adentro, la membrana de la célula se recoja. Y aquí tenemos, esto es el filamento de miosina del músculo esquelético. Este es el filamento de miosina del músculo liso. ¿Se dan cuenta la diferencia? Este tiene posibilidad de traccionar en toda su longitud, en nuestro inverso. En cambio aquí tiene limitada su contracción. Entonces, esas son las diferencias más relevantes. Ahora, ¿cómo se contrae este cuento? Se contrae un poco distinto, la fisiología de la contracción es un poquito distinta de la del músculo esquelético. Se supone que acá también hay una gradiente de calcio, también hay penetración de calcio desde el extracelular, pasa por un canal sensible de calcio, pero también hay calcio almacenado en el remo, en estas caviolas, que se puede liberar. Pero aquí el calcio no actúa sobre una... ¿Cómo se llama? La célula que unía al calcio, o sea, la proteína que unía al calcio. La troponina C, ya. Aquí no hay troponina C. Porque acá hay una fosforilación. Se fosforila el filamento de miosina. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que el calcio, la teoría más aceptada es que se acopla a una calmodulina. Y el complejo calcio-calmodulina se acopla a una proteína quinasa. Y este complejo calcio-calmodulina-proteína quinasa es la que fosforila el filamento de miosina
y con eso se produce el cambio conformacional en el filamento de miosina. ¿Ya? Entonces acá también la señal nerviosa genera una gradiente de calcio. Pero esa gradiente de calcio ahora no se une a una troponina porque no existe esa troponina. ¿Qué reemplaza la troponina? La calmodulina. ¿Ya? Y esta calmodulina, complejo calcio-calmodulina, se une a una proteinquinasa, es decir, activa a la proteinquinasa. Y esta proteinquinasa es la que va a fosforilar la miosina. Y esa fosforilación de la miosina produce el cambio conformacional de la cabeza de miosina y hace que esta cabeza de miosina traccione al filamento de actina. ¿Ya? Esa es la teoría más aceptada, pero sin embargo hay otras teorías que dicen que no es calmodulina, sino que es caldesmona, y hay otras que dicen que es calponina. Aparentemente en determinados músculos es una, en otros es otra. ¿Ya? No está muy claro eso. Lo que sí está claro es que hay calcio y que se asocia a una proteína, y esa proteína se asocia a una quinasa y así se realiza la fosforilación. Luego, desde el punto de vista de la inervación, ya lo hemos mencionado, ¿se fijan? Acá está de nuevo, está destacado ahí para que ustedes quede claro el concepto de la inervación. Que en un caso es muy próximo a la célula, dice que hace contacto, la descripción dice hace contacto con la célula. No es así, no hace contacto con la célula, se aproxima mucho a la célula. ¿Ya? Y es obvio, porque aquí llega la inervación al tejido conectivo. Aquí el tejido conectivo está acá y aquí hay puras células, por lo tanto no puede penetrar la inervación. Bien, hemos revisado el músculo esquelético con su epimicio, perimicio, endomicio, fibra, miofibrillas, miofilamentos, sarcómeras, etc. Revisamos el músculo liso, se fijan en el cartoon, es distinto el músculo liso, acá no hay endomicio, no hay perimicio. En algunos casos se describe que el músculo liso está, cada célula lisa está separada por tejido conectivo de características reticulares. Ese tendría que ser el equivalente al endomicio, pero no se describe como endomicio propiamente tal. ¿Ya? Vamos a revisar entonces ahora nuestro músculo cardíaco. Este solo está en el corazón, ahí está, corazón. ¿Y qué es lo primero que aparece distinto? ¿Se fijan el monito acá? Núcleo, células. Núcleo, células. Estas células como que hacen puentes. Se parecen un poco a las del músculo liso. Aquí no hay un perimicio, un endomicio, se parecen al músculo liso, pero son grandes y tienen estriaciones. Se parecen al músculo esquelético. ¿Ya? Entonces, esta vendría a ser una suerte de mezcla entre las dos células. Se caracterizan por tener núcleo central, el núcleo escobuíneo, eucromatínico, puede ser uno o dos núcleos de localización central. Cada célula tiene uno o dos núcleos. Se caracteriza por tener estriaciones transversales, pero en este caso no son tan evidentes como en el músculo esquelético. ¿Por qué no son tan evidentes? No son tan evidentes porque en este caso hay dos factores que atentan contra esto de que sean tan evidentes. Uno, hay menos miofibrillas por unidad de superficie. Miren el citoplasma, miren estos cartones no mienten tanto. Vean ahí la densidad. Vean la densidad. Hay muchas más por unidad de superficie. Hay menos miofibrillas por unidad de superficie. ¿Cuál es la otra diferencia? Las miofibrillas no están perfectamente ordenadas en tándem. ¿Ya? Aquí vamos a dibujar esto. Vamos a dibujar solo un trocito de célula, ¿ya? Vamos a dibujar aquí. Vamos a dibujarla esta así para que sepan que es esquelética, cardíaca. Aquí están las miofibrillas. Y esto de las estriaciones transversales. Perfecto.
Y aquí las extensiones transversales existen también, pero son menos evidentes porque como hay menos, y además cada miofibrilla, ¿se acuerdan que una miofibrilla era un fascículo de elementos contráctiles? Cada miofibrilla no está perfectamente ordenada respecto de la otra. En el músculo esquelético están así. Estas son mis miofibrillas, están todas perfectamente ordenadas. Todas las tapitas están en el mismo orden. En el músculo cardíaco hay menos y están un poco como distraídas. Entonces, por eso, cuando veo las tapitas hay menos densidad de tapitas. Pero tienen los mismos elementos, tienen la misma miofibrilla. ¿Ya? Y también tiene sarcómeras. Los sarcómeras es igual. Pero, ¿por qué esta tiene menos miofibrillas por unidad de superficie? Porque en este caso nosotros vamos a encontrar aquí mayor cantidad de mitocondrias y unas mitocondrias muy grandes. ¿Por qué tiene que tener más mitocondrias? Porque ni una pena de amor detiene nuestro corazón. Sí, que la tiene nuestro corazón. ¿Ya? No se puede detener. ¿Ya? Entonces necesita un abastecimiento generoso de ATP. ¿Qué más tiene? Tiene mucho glucógeno acá. En cambio, este tiene menos glucógeno. Pero como es una célula altamente especializada, tiene casi nula capacidad de mitosis. Eso está mal, ¿cierto? O sea, si el músculo esquelético se regeneraba poco, este mucho menos. Hay algunos autores que dicen que se regenera, pero es muy, muy poco la capacidad de regeneración. Entonces, eso es lo malo. Sufrió porque se enteró que su músculo cardíaco no se va a regenerar. Bien, y aquí está nuestra célula. Está compuesta por células que se ramifican y forman una red tridimensional. Estas células no son muy largas. Y si ustedes toman en cuenta el corazón, es más o menos el tamaño de su puño. Y si una célula tiene 1 centímetro de longitud, tienen que ser varias células para dar el perímetro del corazón. Ahora, en el corazón, por una razón de mecánica, física, mecánica, las células musculares cardíacas están formando una red bien compleja. La parte interna del corazón tiene una preferencia longitudinal, la parte externa también longitudinal, pero la parte media es una distribución oblicua bien compleja. Y eso es para que cuando se contrae, la contracción sea lo más homogénea posible. Ahora, como tenemos células de 1 centímetro de longitud y tenemos que cubrir un perímetro como de 15, 20 centímetros, las células se unen. Aquí no se unían, iban de polo a polo, de hueso a hueso. Acá no. Acá se unen. Y se unen con un sistema de unión muy particular que es propio de estas células, que se denomina disco intercalar o banda escaleriforme. ¿Se fijan ustedes? Aquí está mi célula. Ese es el núcleo. Eso de ahí no es una estriación transversal. Esas son las estriaciones transversales, son mucho más delgaditas. Esta zona de ahí, mucho más eosinófila, es un disco intercalar o una banda escaleriforme. Es una zona en donde dos células se unen. Y de nuevo, el mismo concepto. No se pueden unir de forma roma porque están todo el día trabajando. Entonces se unen así. Y ahí aumentan la conexión entre célula y célula, tienen mayor cantidad de desmosomas y tienen uniones comunicantes, porque las células de nuestro corazón se comunican entre ellas. ¿Ya? Están comunicantes, entonces les llega una información de contraerse y se distribuye hacia todas. Están unidas por discos intercalares o bandas escaleriformes, que son esas uniones de ahí. Presentan 1 o 2 núcleos de localización central. Ahí está nuestro núcleo, esto es un corte transversal, ahí está nuestro núcleo, ¿ves? Central, y esas son las miofibrillas. El estriado transversal no es tan notable como en las células esqueléticas, ya lo conversamos por qué. Y el sarcoplasma presenta grandes cantidades de glucógeno. También lo explicamos por qué en la clase anterior. Y aquí está. Este músculo cardíaco, ¿se fijan?
Esos son los discos intercalares y eso de ahí son las bandas transversales. Esas son las expresiones transversales y esos son los discos intercalares o bandas escaleriformes. Y si ustedes miran los núcleos, en los polos de los núcleos se repite un poquito similar a lo de la célula muscular lisa. En los polos de los núcleos hay menos elementos contráctiles. Y en esos polos de los núcleos generalmente se acumula un desecho del metabolismo celular, que es la lipofucsina. La lipofucsina es un desecho metabólico de las células, en las neuronas también se acumula. La lipofucsina tiene una característica, es de color café, pero es fluorescente. Por lo tanto, si yo reviso un corte histológico del corazón de ustedes, por ejemplo, aplico luz UV, el corte histológico del corazón de ustedes probablemente no va a fluorecer en los núcleos. En cambio el mío, que está mucho más viejo, sí va a fluorecer en los núcleos porque sí va a tener mayor cantidad de lipofucsina. La lipofucsina es un pigmento producto del metabolismo de la célula que se acumula en los polos del núcleo de la célula muscular cardíaca. Por lo tanto, desde el punto de vista de la histología, es un indicador de envejecimiento de mi célula. Yo puedo saber si mi tejido, mi muestra de corazón, está vieja o no está vieja. Si es el paciente en este caso, es una persona añosa o no es añosa. Lipofucsina. En los polos de los núcleos, aquí, ahí. Ahí también se acumula glucógeno, se acumula lipofucsina. En los polos de los núcleos. También se acumulan en las neuronas la lipofucsina. Y aquí está el cartoon. Se fijan, los polos de los núcleos tienen menos organelos y ahí se acumulan los desechos metabólicos. Ahí está el cartoon de cómo serían tridimensionalmente estas celulitas. Y aquí hay una imagen tridimensional de cómo serían estos discos intercalares o estas bandas escaleriformes. Aquí hay una célula y aquí se está uniendo a otra célula. Y estas son prolongaciones digitiformes de la célula. ¿Para qué? Como es una célula que tiene trabajo mecánico todo el día, cada minuto, tiene que tener una unión con la célula vecina bastante fuerte, que no falle. ¿Ya? Entonces, para que no falle, se aumenta la superficie de contacto entre las dos células a través de estas interdigitaciones. Y estas interdigitaciones tienen distribuidas de forma bien particular sistemas de unión. Entonces, nosotros vamos a hacer nuestra repliegue aquí, grande. Este es nuestro repliegue. Para allá va una célula, para acá va otra célula. Entonces, como son uniones que van a tener fuerza mecánica, trabajo mecánico, estas células no son tontas. Y ahí disponen de posomas, que son sistemas de unión mecánicos. Pero yo necesito que si algo estimula a esta célula, la célula de al lado que está trabajando conmigo también se estimule. Pues si yo voy llevando una carretilla entre dos y uno empieza a correr, el otro también tiene que correr, si no se cae la carretilla y ya la cae. Entonces, para eso, estas células tienen aquí uniones comunicantes. Entonces, ¿por qué no está la unión comunicante aquí? Porque esa es la zona de las células donde hay trabajo mecánico. Entonces acá hay uniones comunicantes y también hay algunos fases adherentes, que son uniones de tipo adherente un poco modificadas. ¿Ya? Pero las más interesantes respecto a su distribución son esas dos. Y aquí está con microscopía electrónica de barrido para que vean estos repliegues, esos son los repliegues. ¿Ya? Esos son los repliegues. Acá está con microscopía óptica, hematoxilina eosina. Con microscopía óptica de hematoxilina eosina, los discos intercalares se ven como líneas eosinófilas que atraviesan todo el citoplasma de la célula en forma transversal. ¿Ya? Son transversales, son más eosinófilas que una banda, una estriación común y corriente. Si la revisamos con microscopía electrónica de barrido, vemos que son repliegues de la membrana celular. Y con mayor detalle en microscopía electrónica, vamos a ver, ahí están nuestros repliegues, ¿se fijan? Y ahí tenemos fases adherentes, tenemos algunos máculas adherentes, dermosomas, y tenemos algunas
gap junction, que son uniones comunicantes. ¿Ya? Entonces tienen una distribución muy especial para facilitar el funcionamiento del tejido. Y acá está lo mismo, microscopía óptica, y aquí está la microscopía electrónica, y ustedes pueden ver, esta es una microscopía electrónica de baja resolución, donde se pueden ver los dermosomas y las uniones de tipo comunicante. ¿Y esta es la última diapo? Sí, pero milimétrico. Esta es la última diapo en donde hay un cartoon que compara un músculo con otro. Músculo liso no es. Eso me quedó claro. Señorita, cualquiera de las dos. ¿Por qué yo digo que eso no es músculo liso? ¿Por qué digo que ninguna de las dos puede ser músculo liso? Porque esta podría ser músculo liso, tiene el núcleo central. ¿No? Las otras dos de allá. No. Oye, pues hemos pasado toda la semana hablando de esta cosa. Señorita que está revisando su tablet, ¿por qué no puede ser músculo liso? ¿Qué dije yo que no tenía el músculo liso? ¿Tiene núcleo central? Sí. ¿Tiene filamentos de actina y miocina? Sí. ¿Qué no tiene? Sarcómera. 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 Si tiene sarcómera, no es músculo liso. Además del tamaño, pero no es músculo liso. Tiene sarcómera, no puede ser músculo liso. Entonces nos queda ahora definir cuál es el músculo cardíaco y cuál es el músculo esquelético. Estaríamos aquí para ver dos cosas que hacen diferente al músculo esquelético del cardíaco a nivel ultraestructural. Una, que yo ya se las he mencionado. Si se fijan, las miofibrillas. Estas son las miofibrillas. Cada una de estas miofibrillas tiene un tubo T que la está rodeando. ¿Se acuerdan? Ahí está el tubo T. Está rodeando a estas miofibrillas. Fascículos de miofibrillas. Aquí hay menos fascículos de miofibrilla. Cardíaco. Esquelético. Miren las mitocondrias. El tamaño de las mitocondrias. Menos mitocondrias. Más mitocondrias, más gordas, más grandes. Y aquí hay otro detalle. Resulta que la contracción del músculo cardíaco se realiza igual que la contracción del músculo esquelético. Hay una excitación para estimular la contracción. Ojo, el músculo cardíaco no necesita a nadie para contraerse, se contrae solito. El corazón a los 19 días está latiendo, días de gestación, a los 19 días de gestación. A los 15 días recién dan positivo los test de embarazo. 4 días después el corazón ya está latiendo. El cerebro a los 27 días recién se forma el tubo neural. Y el tubo neural es un epitelio pseudoestratificado cilíndrico. El sistema nervioso está a nivel de epitelio. Y el corazón ya está latiendo. Entonces, él no le pide permiso a nadie para latir. ¿Qué hace el sistema nervioso? Controla la velocidad del latido. Por eso cuando ustedes se ponen nerviosos, se acelera. Si se deprime, se deprime. ¿Ya? Pero se contrae solo. ¿Ya? Pero necesita los sistemas también para regular su contracción. Entonces también tiene que tener tubo T. También tiene que tener retículo sarcoplasmático. Pero, ¿se fijan? El tubo T, ¿dónde está el tubo T? Está en la línea Z. El tubo T está entre la banda A y la banda I. El tubo T está asociado a dos cisternas, forma una triada. El tubo T está asociado a una cisterna, forma diadas. Entonces el tubo T tiene distintas localizaciones en el cardíaco y la asociación con las cisternas de retículo endoplasmático liso es distinta. No tiene el mismo desarrollo el músculo cardíaco respecto del retículo endoplasmático liso. ¿Ya? Son distintas.
Entonces, no solo el núcleo, no solo la cantidad de elementos contráctiles, sino que la disposición del tubo T y el desarrollo del retículo sarcoplasmático son elementos distintos, diferenciadores. Perfecto, sí, perdón. Y acá está, como siempre, el mapa conceptual de los elementos del tejido nervioso. Próximo martes tenemos el nervioso. Ya le adelanté, ya que el tejido nervioso, el neoflojo en el desarrollo. Eso de que el corazón está latiendo a los 5 días después de que uno sabe si está embarazado, como propaganda antiaborto, están matando, late el corazón, ya, son un poco más, pero no es esa la intención. La intención era destacar que este tejido